Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Radio Hub, una iniciativa más de InfoSecurity. Mi nombre es David Rangel y en este momento estoy con un invitado de lujo, Javier Alarcón Irigoyen, que ahorita le voy a decir que se presente, pero rápidamente él actualmente se desempeña como VP de tecnología en Seguridad y si mal no recuerdo, tienes este puesto desde el 2024, ¿cierto, Javier? Es correcto, David. Vengo desempeñando este puesto desde 2024 y previamente, bueno, fui el director general de seguridad desde el 2008 y previo a eso, pues fui también el director de tecnología desde la fundación de la empresa, que es una empresa fundada en el 96. Ya estamos cumpliendo 30 años. Wow, 30 años se dice fácil, pero es bastante tiempo, ¿no? Sí, ¿no? Y más en el nicho tecnológico y sobre todo, pues este tipo de tecnología de criptografía, seguridad de la información, pues más aún. Entonces sí, 30 años se dice fácil, pero no, pero ha tenido sus altibajos y bueno, hemos sobrevivido. ¿Eh? Sí, sí, me puedo imaginar, porque la tecnología siempre avanza muy rápido, ¿no? Lo vemos, o sea, cualquier cosa se hace obsoleta en cuestión de, ya ni siquiera de días, sino de segundos, ¿no? Sacan hoy algo y al minuto ya hay otra cosa que lo está haciendo diferente o mejor. Entonces, creo que yo pienso que como los hijos, ahí vas viendo cómo pasa el tiempo súper rápido, ¿no? Sí, sí, y pues tiene obviamente sus retos como cualquier otra tecnología por tecnologías emergentes, tecnologías sustitutas, entonces pues sí, siempre hay que estarse adecuando, poniéndose al día, siguiendo los nuevos estándares relacionados, pues para poder seguir ofreciendo valor en este tipo de soluciones. Sí, correcto. Y ahorita mencionaste un poco, mencionaste la palabra criptografía, ¿no? Y quisiera yo que nos pudieras ayudar a entender qué es la criptografía, por qué se ha vuelto algo fundamental en la seguridad de la información actualmente. Claro. Mira, digo, una descripción breve sería que la criptografía es una ciencia, una rama de las matemáticas que te permite proteger la información, ¿no? Aplicando estos algoritmos matemáticos. Pero la realidad es que en particular la criptografía abarca varios temas. Ujú. Te puedo decir, nosotros iniciamos con su implementación en el 96. La criptografía, pues tiene que ver con matemáticas, pues tiene que ver con tecnología, con software, con hardware, tiene que ver con aspectos legales, normativos, tiene que ver con aspectos hasta políticos. Eh, ¿Por qué? Porque en el 96 se consideraba munición de guerra, por ejemplo, la Ah, criptografía. caray. ¿En serio? Entonces, sí, sí, sí. Entonces tú no podías, por ejemplo, traer tecnología, vamos a decir, norteamericana, porque para traerla y utilizarla en México tendrías que pedir un permiso a la NSA y el proveedor de esa tecnología eh, además tenía que dar ciertas garantías a la NSA que se iban a usar tamaños de llaves, que ahorita explicaremos todas las llaves, pues más pequeñas de las recomendadas. Entonces, como que no era viable porque pues aquí en México el gobierno nunca iba a querer tener que pedir permiso para utilizar una tecnología. Entonces fue cuando decidimos crear la tecnología nosotros mismos, implantar los algoritmos bajo los estándares internacionales y poder dar una solución, digamos, nacional, pero con cumplimiento internacional. Entonces, pues digo, también hay temas políticos, hay temas legales, porque pues con criptografía puedes hacer diferentes cosas, desde temas de identidad digital hasta temas de, por ejemplo, firma electrónica de documentos, y pues hay reglamentación y leyes asociadas a lo mismo. Y temas de tecnología, porque hay que implementar los algoritmos
matemáticos, tanto en software como en hardware especializado, y pues el tema en sí de las matemáticas. Entonces, abarca varias áreas, por eso se nos hizo tan interesante en un inicio su implementación y ha venido evolucionando poco a poco. ¿Y por qué se ha vuelto un elemento fundamental en la seguridad de la información hoy en día, no? O sea, entiendo que ha tenido este crecimiento, Sí, pero ¿cómo es que se ha vuelto algo realmente muy importante en la seguridad de la información? claro. Mira, la criptografía es el mecanismo que tienes para generar confianza en el mundo digital. Okey, Ahora, es como una tecnología invisible, uno pues nunca la ves, ¿no? Cuando se está ejecutando. Sin embargo, la usas todos los días. Yo te podría asegurar que cualquiera de nosotros desde el inicio del día ya lo está utilizando, nada más no lo vemos. Por ejemplo, cada vez que desbloqueas tu celular, pues tú estás accediendo a una clave que tiene encriptada tu información. Para poderla desencriptar, pues tuviste que autenticarte a lo mejor con tu biometría con facial tu rostro. o al menos una clave que das al celular, y con esa clave, si es correcta, pues te identificaste, se accede a una llave que te puedes encriptar información de tu teléfono. Entonces ahí ya lo usaste. Cada vez que usas WhatsApp, hay criptografía involucrada porque pues, los mensajes se aseguran desde, digamos, la fuente hasta el destino. Cuando usas el correo electrónico, pues va sobre un canal seguro, generalmente un canal TLS que se llama. Cada vez que usas tu tarjeta bancaria hay criptografía involucrada en la validación de la tarjeta, sobre todo tarjetas que ya contienen un chip, pues ahí hay operaciones criptográficas. Cada vez que haces una transferencia interbancaria a través del sistema SPAY, hay criptografía aplicada. Cada vez que navegas en un portal y ese portal que prácticamente todos usan ese protocolo HTTPS, hay criptografía involucrada. Entonces no lo ves, pero ahí está. Y esa criptografía es la que le da la confianza a este mundo digital donde haces transacciones electrónicas, generas documentos electrónicos y ahí está presente, ¿no? Ah, qué curioso, porque fíjate, yo creo que mucha gente, como dices, al ser algo intangible, no nos damos cuenta que lo estamos usando, ¿no? O sea, realmente todos, ya prácticamente todos o la gran mayoría estamos usando servicios digitales sin darnos cuenta y obviamente todo esto está usando esta criptografía, ¿no? Y fíjate, pareciera que no se usa o parecía algo que es como, pues, quién sabe qué sea, pero al final es algo ya que se vuelve cotidiano, ¿no? Como dices, en mandar un correo al autentificarnos en nuestras aplicaciones bancarias, ¿no? Para hacer alguna transacción, retirar dinero, hacer una transferencia, todo tiene que estar usando la criptografía para que sea seguro, ¿no? Es correcto, David. Mira, cuando usas criptografía, bueno, tiene varios usos, pero principalmente buscas conseguir cuatro objetivos, digamos. Cuando necesitas darle confidencialidad a la información, es Ujú. decir, que si yo te estoy enviando a ti una información, pues solo tú como receptor de la misma la puedas descifrar y entender, usas criptografía. Cuando quieres darle integridad a las transacciones, por ejemplo, si yo hago una transacción bancaria, pues quiero asegurarme que la instrucción que yo di como origen de la transacción es exactamente igual a la instrucción recibida por el banco y así se aplique. Y que si hubo cualquier cambio en el trayecto, pues lo detectes y determines que ya no es íntegra la información. Entonces, integridad es que lo que sale del origen sea idéntico a lo que llega al destino y lo puedas validar. Lo tercero que buscas es darle autenticidad a las transacciones. Oye, estar seguro con quién estás haciendo la transacción del otro lado. Yo digo a ciencia cierta, ¿no? Sin Ujú. temor a equivocarte. Y el cuarto es lograr algo que le llamamos el no repudio de las transacciones. Oye, si yo hice una transacción electrónica, eh, hacerme responsable, pero tener todos los elementos para poder probar que esa persona es la que hizo la transacción, para que en caso de cualquier controversia, pues se pueda solventar.
Entonces buscas esos 4 objetivos. A veces buscas confidencialidad, a veces buscas integridad, autenticidad y a veces todas las que acabo de mencionar, ¿no? Y siempre está ahí involucrada la criptografía. Sí, justo como dices, ¿no? Yo recuerdo, no fue mi caso, pero tuve una persona cercana que quiso hacer una reclamación al banco, ¿no? Y ahí le dijeron, pues es que usted lo autorizó, no solamente, antes era como muy diferente todo, ¿no? Ahora es literal, como dices, tú lo validaste con un código, con tu cara o con tus huellas digitales, con algo, ¿no? Entonces eso de alguna forma, el banco dijo, pues si tú lo autorizaste, yo me deslindo porque al final sí hay una aprobación tuya por este movimiento, ¿no? Entonces, qué interesante es todo esto que nos ayuda para nuestra seguridad, pero pues seguramente también puede tener ahí un mal uso de algunas otras personas, ¿no? Claro, claro. Es como todas las tecnologías, depende del uso que le des, si lo usas para bien o para mal, O ¿no? para mal. Entonces, bueno, sí, siempre hay que tener, considerar eso y bueno, tener cuidado siempre el cómo proteges, pues, estas llaves que dan acceso a la información, ¿no? Porque, pues sí, pasa mucho que hay ataques, de phishing y a lo mejor se obtiene información con la que ya pueden luego hacer una suplantación de identidad, etcétera. Entonces, esta tecnología invisible, pues sí, depende de las llaves criptográficas y esas hay siempre que cuidarlas, ¿no? Sí, que justo es hablando de este tema ya, como dices, la tecnología siempre puede ser usada para bien o para mal. ¿Cuáles son las principales amenazas que la criptografía ayuda a prevenir dentro de una organización? Porque ahorita lo vimos como muy rápido sobre las personas comunes y corrientes, pero dentro de una organización, ¿cómo ayuda la criptografía a prevenir todas estas amenazas o ataques que pudieran tener? Sí, mira, la criptografía te puede ayudar en varios temas y a las organizaciones. Primero, en proteger la información para que no la roben, ¿no? O en caso de que la roban, pues no tenga ningún uso porque no pueden obtener la información en claro o información original porque está encriptada. Lo segundo es que protegen las comunicaciones, ¿no? Entonces, todo el canal por el que fluye la información está protegido. Entonces, alguien no puede nada más conectarse al mismo canal, bajar la información y entender qué está pasando. Entonces, te protege la Ujú, comunicación. Te protege también ante la suplantación de identidad, que está muy ligada al fraude y pues a la manipulación de datos, ¿no? Que alguien altere datos y pues no te des cuenta. Entonces, te ayuda a todo eso. En el tema de identidad es muy relevante porque la criptografía, pues, digamos, los algoritmos criptográficos no hay nada secreto, son públicos, cualquiera los puede implementar. Lo que es secreto son las llaves que se usan en la criptografía, ¿no? Entonces empieza a ver, pues, oye, pero ¿cómo ligo la llave a una persona? ¿Cómo sé que esa llave es de esa persona, por ejemplo, ¿no? ujú. Entonces ahí vienen mecanismos de identidad que te permiten ligar la identidad de una persona con su llave, ¿no? Y así puedo yo estar certero de con quién estoy intercambiando información, por ejemplo. ¿Va? Entonces, el reto hoy, pues ya no es cifrar la información, ¿no? Ya están los mecanismos, la tecnología, pero el reto empieza a ser la administración de llaves, ¿no? Porque empiezo a tener llaves, pues, por todos mis servidores, por todos mis dispositivos, con mis contrapartes, y entonces, pues, ¿cómo administro esas llaves? Porque las llaves, pues, tienen un periodo de vida, ¿no? Y sobre todo cuando están ligadas a la identidad digital. Entonces, oye, pues un certificado digital, por ejemplo, como los que emite una autoridad certificadora, como emite el SAT para temas fiscales de Ujú. efecto electrónica o emite un prestador de servicios de certificación para temas comerciales, pues lo emite por un periodo de tiempo, por ejemplo, 2 años, ¿no? Y ahí está una llave que le llamamos llave pública. Pero estas llaves, pues caducan, ¿no?
o cambia la tecnología y ya no son tan seguras como antes. Entonces ahí tengo que estarlas administrando, ¿no? Oye, ¿y cómo sé que esta llave o este certificado pertenece a David? ¿Cómo sé que este certificado es de mi servidor de web y cuándo expira? Entonces esa problemática pues la empiezan a tener las organizaciones y entonces hay que meterse a temas ya de administración de las llaves. Y además, pues como mencionamos al principio, pues viene evolucionando la tecnología rápidamente. Y resulta que los algoritmos que usamos hoy día eh, van a poder ser, digamos, vulnerados con nuevas tecnologías como el cómputo cuántico. Y entonces tenemos que desde el día de hoy empezar a utilizar nuevos algoritmos criptográficos que resisten a los ataques de una computadora cuántica. Este tipo de algoritmos se llaman postcuánticos o postcuánticos, algoritmos Ujú. postcuánticos, que ya tenemos que empezar a revisar e implementar. Sí, eso del desafío, fíjate, yo no lo tenía tan presente, pero digamos, aterrizándolo a un plano más personal, efectivamente, ¿no? Ya tenemos contraseña para tu computadora, contraseña para tu celular, contraseña para mil cosas, y al final necesitas administrarlos, porque si no, después se te bloquea, y me estoy yendo a algo como mucho más terrenal, ¿no? Al final, digo, puede ser mi celular, pero pues al final en mi celular tengo prácticamente toda mi vida, fotos, el WhatsApp, el mail, las cuentas bancarias. Entonces, si ya no puedo ingresar a una, es un relajo. Si no puedo ingresar a mi correo, entonces, ese es un desafío que al menos yo no tenía presente. ¿Qué otros desafíos crees que puedan enfrentar hoy las empresas con todo esto, ¿no? Aparte de la administración de estas llaves. Sí, además el avance de las tecnologías, como te comento, porque, mira, por increíble que parezca, los algoritmos criptográficos que estamos usando hoy día, pues fueron inventados desde el 77, por ejemplo. Wow. Entonces ya va a cumplir 60 años. Han cambiado pequeñas cosas o hemos incrementado el tamaño de las llaves, pero el algoritmo sigue siendo el mismo. El más aplicado hoy día es un algoritmo que se llama RCA, lo usamos para temas de factura electrónica, para firma de documentos, etcétera. Y se inventó en el 77. Entonces ha venido variando y hemos pues incrementado el tamaño de las llaves que usan en el algoritmo, pero es el algoritmo que usamos. Ese tipo de algoritmos es susceptible a ataques con computadoras cuánticas. Entonces, cuando, digamos, sean más accesibles este tipo de computadoras, se podrían romper esos algoritmos. Por eso hay que empezar a evolucionar a los algoritmos postcuánticos. De hecho, Ujú, en países como Estados Unidos ya es una obligación que las empresas, organizaciones, gobiernos hayan migrado a este tipo de algoritmos postcuánticos en el 2030, pero es algo que no puede ser de un día a otro. Tienes que ir planeando, decir, oye, pues en mi organización tengo todos estos activos criptográficos, ¿cómo los voy a ir evolucionando a este tipo de algoritmos? Y saber que como es algo que ya viene, tengo que empezar a proteger la información desde el día de hoy contra ese tipo de tecnologías, porque existe algo, un concepto que se llama Harvest Now, Decrypt Later, como cosecha ahora, desencripta después. ¿Y a qué se refiere? Yo, si tomo la información importante de una organización, de un gobierno, el día de hoy, va a estar asegurada con la criptografía actual. Y pues sí, oye, pues está muy segura, no la van a poder descifrar. Ah, perfecto, pero esa información yo ya la tengo. En un par de años que tenga acceso a poder del cómputo cuántico, la va a poder descifrar. Y de todos modos va a ser información que seguirá siendo valiosa. Por eso no puedo confiarme de que, sí, me espero al 2030 para ya tener esta nueva tecnología y entonces asegurar. Tengo que empezar a aplicar desde ya, sobre todo en información que estoy consciente que es valiosa y que va a seguir siendo valiosa en unos años, ¿no? Entonces, es el gran reto que empiezan a enfrentar las organizaciones, los gobiernos actuales, ¿no? sí, porque es muy delicado. A veces pensamos que solo
digo, el dinero es importante, pero también la fuga de información o ciertas cosas que es valiosa para una compañía, ¿no? Las entrañas y que se fugue todo eso, pues es muy delicado, ¿no? Y en tu experiencia, ¿cuáles consideras que son los errores más comunes que pueden cometer las empresas cuando tratan de implementar estrategias de protección de datos y también de cifrado? Claro. Sí, mira, el error más común es pensar que una herramienta te resuelve el problema. La realidad es que, como mencionaba al principio, no nada más es un tema tecnológico. Tienes que tener pues todo tu sistema de evaluación del riesgo, tus políticas de protección Ujú. de la información, ¿no? Y no nada más comprar la tecnología, también es cómo la usas, ¿no? Eh, Porque pues la tecnología te va a ayudar a darle pues esa protección a la información, pero está el concepto de las llaves, ¿no? Entonces, el verdadero activo, lo que tienes que proteger son esas llaves. Entonces, algunas organizaciones, pues esas llaves a lo mejor pues las comparten o esas llaves las dejan descuidadas o muy accesibles dentro de su computadora y ese se vuelve a convertir en un problema, ¿no? Entonces, no te des de confiar y nada más asegurar un punto de la cadena, tienes que asegurar toda la Toda. cadena, ¿no? Y cuando implementas proyectos, pues tener eso en mente, ¿no? No dejar la seguridad al final, sino como parte del diseño de tus políticas de protección de la información, dentro de tus políticas de riesgos, considerar esa importancia de proteger la información y proteger esas llaves con las que finalmente pues acaba protegiéndose esa información. ¿Va? Algo que he platicado con varios expertos ya que he estado en Radio Hobby que los hemos tenido y muchos coinciden es que al menos en México todavía estamos muy, no diría en pañales, pero estamos muy retrasados en ciertas cosas, ¿no? A veces, o sea, sí ya estamos avanzando a cuidar como compañías, a proteger la información, pero aún así como que es de las cosas que pues no importan tanto, ¿no? Si en toda la lista de prioridades ponen otras cosas por encima de la seguridad, ¿no? ¿Tú también coincides con ese punto? Sí, aunque ha ido cambiando. Te puedo decir que, pues sí, en el 96 que iniciamos con todas estas, con la empresa, con estas tecnologías, pues la realidad es que nadie tenía en mente la seguridad de la información. De hecho, pues Ujú, hubo un par de proyectos en México que implementaban estos conceptos de criptografía y de firma electrónica de documentos o certificados digitales, pero era muy poco. Ha venido evolucionando, eh, ayudó a entender un poco más sobre estas tecnologías cuando pues viene todo el tema de factura electrónica que se empieza a ser obligatorio y que involucraba temas de certificados digitales, de firma de documentos fiscales, etcétera, ¿no? Entonces eso incrementó un poco más la conciencia. Y últimamente, y por desgracia, pues por temas de ataques, ¿no? De ujú. ciberataques, ahí es cuando las organizaciones pues empiezan a ser más conscientes. Desgraciadamente, eh, pues le dan importancia ya que ocurrió algún ataque o alguna vulnerabilidad. Oye, es que me entró un ransomware y ya no puedo acceder a mi información, ayúdame. Ah, pues ya estoy un poco más limitado en la ayuda que te puedo dar. Es algo que tienen que prevenir y te digo, ya hay un poco más de conciencia. México en su momento, yo creo que era líder porque eh, por ahí de los, bueno, finales de los noventas, inicio de este siglo, pues participaba activamente, por ejemplo, en la definición de la ley modelo de UNCITRAL para el tema
de la firma electrónica, por ejemplo. Ya estábamos Ujú. muy avanzados. Estábamos, digamos, en temas de legislación versus otros países de la región de Latinoamérica. Hoy día, en temas de legislación, de reglas, pues ya estamos muy a la par, pero sí he visto que nos hemos quedado un poquito retrasados en la evolución de la tecnología y los estándares, ¿no? Seguimos usando los tamaños de llaves que ya por recomendación internacional ya deberían ser incrementados, ya deberíamos estar en ese track de evolución hacia algoritmos postcuánticos y ahí sí veo que nos hemos retrasado un poco. Hemos tenido oportunidad de participar con gobiernos de otros países y ya están utilizando otro tipo de algoritmos con llaves más grandes. Entonces ahí sí tenemos que darle velocidad para ponerlos a la par. Tenemos el talento, hay mucha gente muy conocedora de todos los temas de cybersecurity, aunque bueno, es limitada ahí. Necesitamos más manos las organizaciones, pero definitivamente ya está en la conciencia que el tema de ciberseguridad viene en serio y que hay que protegerse, ¿no? Sí, qué bueno, y que, como dices, que poco a poco ha crecido esta cultura de la prevención, ¿no? A lo mejor no en los niveles que quisiéramos, pero por algo se empieza, ¿no? Porque sí es muy común, y no solo en seguridad, en cualquier cosa, ¿no? Hasta en temas de salud, pues hasta que no me pase algo, pues no me cuido, ¿no? Hasta que no me pase, voy a ir a algo a lo mejor muy drástico, hasta que no me dé un infarto, no voy a cuidar mi alimentación, ¿no? Pero, pues, lo cual está mal, o sea, porque no tenemos que esperar hasta que ocurra algo para prevenirlo, o sea, es mejor estar prevenido y a lo mejor nunca lo vas a necesitar porque, pues, no lo necesitas, pero ya lo tienes, ¿no? Creo que eso es algo que, pues, debemos de estar cambiando, constantemente, ¿no? Esa mentalidad que las nuevas generaciones, que creo que ya muchos lo traen, pero a final de cuentas tenemos que seguir esta cultura de prevención que es muy importante. Totalmente de acuerdo. Y sí, no, nos pasa a todos, ¿no? Hasta que no tienes el problema, no volteas a ver por una solución, ¿no? Y sí, te tiene que haber un cambio ahí cultural, saber los riesgos de no prevenir y pues estar al día en ese control de riesgos, ¿no? Exacto, exacto. Y hablando de este control y de esta prevención que mencionábamos, ¿cómo las organizaciones pueden encontrar este equilibrio entre fortalecer la seguridad de la información y mantener una buena experiencia para los usuarios, ¿no? O sea, porque pues obviamente el chiste es que estemos bien protegidos, que la información o las transacciones o lo que sea esté bien cubierto, pero también por otro lado tiene que haber una buena experiencia, ¿no? Si se vuelve tortuosa o si se vuelve algo súper complicado, pues es como, al final la gente va a terminar diciendo, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ¿no? ¿Para qué necesito esto si es súper difícil, ¿no? Sí, sí, no, gran observación, gran pregunta. La verdad es que ha sido un reto siempre. El reto de tener un equilibrio entre la seguridad de la información y la facilidad de uso, ¿no? Porque si yo lo hago totalmente seguro, pero no hago viable para un usuario final utilizar la tecnología, no la va a utilizar, ¿no? Entonces, oye, a ver, tengo varios niveles de seguridad y dependiendo qué tan crítica sea la transacción que voy a realizar, es el nivel de seguridad que debo manejar, ¿no? Entonces, digamos, para transacciones de bajo riesgo, pues probablemente un usuario y un password sea suficiente. Pero Ujú, si voy a realizar una transacción, una transferencia interbancaria, pues oye, voy a necesitar más de un factor de autenticación. Probablemente voy a necesitar validar tu identidad y tu biometría, sobre todo si es una transacción de alto riesgo, pero debo saber cuándo utilizar un factor simple, múltiples factores, de esos múltiples factores, cuáles voy a solicitar la biometría, voy a solicitar el documento de identidad, voy a solicitar un certificado digital emitido por un tercero confiable. ¿Qué es lo que voy a solicitar? Dependiendo del riesgo
de la transacción. Y ahí está un poquito el arte de definir exactamente ese nivel de seguridad versus el riesgo que puedo tomar. Y siempre observando, oye, pero esto debe ser funcional, que un usuario final lo puede usar y, y tenga la seguridad necesaria. Entonces, sí es un gran reto y sigue siéndolo, ¿no? Y yo creo que siempre lo habrá, ¿no? Porque pues nada es 100% seguro, ¿no? Y a lo mejor si lo haces 100% seguro, pues ya es porque está tan cuidado que nadie puede acceder a esa tecnología. Entonces sí, hay que tenerlo eso en mente, ¿no? Sí, es que dices, es que lo que comentas sí es importante porque debe ser una línea muy delgada, ¿no? Y también ese criterio, como decías, de hasta qué punto, o sea, al final toda la información es importante, pero dentro de eso, pues puede haber algo que sea realmente sensible, que sí tiene que pasar por varias capas o varios procesos, ¿no? Y habrá otra que sí, igual sigue siendo importante, pero tal vez no necesite tantos pasos, ¿no? Y entonces, justo lo que te decía al principio, se tiene que buscar esa línea tan delgada para hacerlo accesible para quien lo va a necesitar, ¿no? Mientras más complejo se haga, a veces a lo mejor hasta uno. Digo, yo lo veo en el día a día con cosas a lo mejor, incluso por ejemplo el celular, ¿no? Que lo tengo aquí. Si fuera tan complicado estarlo abriendo todo el tiempo, pues mejor me voy con otra marca a ver quién me ofrece algo, ¿no? Que al final, pues ahí está mucha información sensible, ¿no? Es correcto. Sí, sí, cada vez que fueras a usar, a enviar un mensaje de WhatsApp, te pediría validar tu identidad, ya no lo usaría, ¿no? Entonces sí hay que hacer eso. Y es un reto para las organizaciones, porque dicen, oye, a ver, pues tengo mucha información, ¿cómo le empiezo a asegurar? Pues ahí lo primero que tienen que hacer las organizaciones es pues clasificar la información, saber qué información es crítica, Ujú. ¿no? Y esa información crítica, pues la que debes de proteger en primera instancia. Luego ya de clasificarla, pues haces una estrategia tanto pues de gestión de identidades o de definir qué factores de autenticación vas a utilizar para acceder a esa información. Y finalmente, si cifras esa información, que es lo recomendado, pues cómo vas a administrar correctamente las llaves criptográficas en todo su ciclo de vida para acceder a esa información, ¿no? Y con esas pues tres acciones vas a ir reduciendo el riesgo. ¿Va? Sí, Entonces, claro. lo que se le plantearía a las organizaciones, ¿no? Eh, sí, justo eso creo que dices es súper, súper importante, porque si una empresa quiere comenzar a empezar, perdón, a fortalecer su protección de datos, pues estas acciones deberían ser prioritarias, ¿no? Para poder implementarlas ya así como si fuera casi casi la Biblia de esto es lo que tienes que hacer, ¿no? Estas acciones. Es correcto. Y bueno, y entender que es un proceso continuo, ¿no? Que Sí, no es una vez, continuamente tienes que estar evaluando los riesgos, evaluando si los controles sobre la información que has implementado son los correctos o los tienes que evolucionar. Es un tema continuo de propagar la cultura de seguridad dentro de la organización, saber cuál es esa información crítica, cómo deben protegerse, cómo no deben caer los empleados de una organización en un ataque como los famosos ataques de phishing, donde se pueden, si caen uno de esos ataques, pues vulneran a toda la organización. Entonces también hay que estar haciendo conciencia en forma continua en todas las personas involucradas de la importancia de proteger la información, ¿no? sí, justo. Y pensando un poco en el futuro, pensando un poco en el más allá, bueno, no en el más allá de que pasemos a mejor vida, sino más bien a más adelante en el futuro, eh, ¿cómo imaginas que sea el futuro de la criptografía? ¿Qué papel crees que vaya a jugar en la transformación digital de las empresas, digamos, en los próximos 10 años, en la próxima década? Sí, mira, lo primero es entender ya la criptografía pues deja de ser ahí un componente aislado, un componente técnico
debe formar parte de toda la infraestructura de confianza de la economía digital. O sea, tiene que ser parte de todas las soluciones que tengan que ver con transacciones electrónicas y con información que sea valiosa y con temas de identidad digital. Viene muy fuerte lo que ya comentamos, el cómputo cuántico, y Ujú. además del cómputo cuántico, ahora con todo el advenimiento de la inteligencia artificial, pone en manos de atacantes herramientas que les va a facilitar los ataques, facilitar y personalizar. Entonces, así como la inteligencia artificial va a facilitar eso, pues la tenemos que usar también que para protegernos, ¿no? Sí, Entonces, bueno, eso involucra muchas áreas de la ciberseguridad donde vamos a tener que estar empleando también la inteligencia artificial como defensa. En el tema particular de la criptografía, pues es evolucionar los nuevos algoritmos. Repito, los que venimos usando son de los 70s, de los 80s, y ya hay definidos y estandarizados nuevos algoritmos postcuánticos que tenemos que empezar a implementar y empezarlos a utilizar, pues desde a la brevedad, vamos a decirlo así, ujú, porque para 2030 tenemos que ya estar todos listos, ¿no? También pensar en identidades digitales pues más robustas, credenciales verificables, y en general pues mecanismos que permitan confiar en las personas en este mundo digital, confiar en las empresas, saber con quién estás interactuando a ciencia cierta, ¿no? ¿Cómo puedes confiar? Y ya no nada más es cómo confías en las personas, es, oye, pues resulta que con la inteligencia artificial ahora tengo 100 agentes de inteligencia artificial trabajando para mí en la organización. Oye, ¿cómo los identificas a esos agentes? ¿No? sí, ¿Cómo, sí. cómo controlas lo que hagan? Siempre, siempre tiene que haber un humano en el medio, ¿no? Lo que llaman human in the loop, porque finalmente la inteligencia artificial tiene muchos años de existir, muchos años. Pues recientemente pues, viene el auge con todo lo de OpenAI y ChatGPT y todo lo que uno puede hacer. Pero finalmente la inteligencia artificial, como hace muchos años, no se encarga o no es la responsable. Al final del día, las decisiones que se toman, el responsable acaba siendo un humano. Tú no puedes ser Ujú, responsable, la inteligencia artificial no tiene lo que llaman en Estados Unidos le llaman accountability. Eso no lo tiene la inteligencia artificial. Tú no puedes culpar a la inteligencia artificial y meterla a la cárcel. Siempre acaba siendo un humano. Entonces, también tiene que haber ese humano en medio, validando y tomando las decisiones y haciéndose responsable de las mismas. Entonces, por ahí viene un tema importante, repito, de cómo identificas ahora a todos esos agentes que están trabajando para, para tomar ciertas decisiones. Además de que ahora el número de dispositivos que acceden a la información es enorme, sí. lo que le llaman el Internet de las cosas. Entonces, tú necesitas poder identificar no solo a una persona, necesitas identificar sus dispositivos, su celular, su computadora, Alexa, su refrigerador, Su todo, tele, todo, todo. todo. Necesitas identificarlo, estar seguro de qué es con lo que estás interactuando y ponerle limitantes, ¿no? De lo que pueda hacer. Y en todo eso está involucrado un tema de criptografía y de identidad digital. Entonces, viene muy fuerte, hay que estar pues muy al día, porque ahora la confianza ya no depende de un papel o de la presencia física, sino de evidencia eh, digital verificable. Y esa evidencia digital verificable usa criptografía sí o sí hoy día, ¿no? Sí, yo
siempre he pensado en esta analogía del gato y el ratón, ¿no? O sea, que siempre va a haber alguien que quiera hacerte daño, ¿no? Digitalmente hablando, y siempre debe haber alguien que esté tratando de atraparlos, ¿no? Pero ya una vez que lo atrapas, no, ahí no acaba, porque ya que atrapaste uno de millones que, pues en lo que tú estuviste tratando de atrapar uno, se desarrollaron otras cosas. Que entonces ya no es solo peleo, o usando bien la palabra, ya no solo tengo la batalla con esto, sino ahora tengo otras mil cosas, ¿no? Y como dices, creo que ahorita con el boom de la inteligencia artificial, pues muchas veces podemos depender, creamos esta dependencia de, a lo mejor ahorita solo puede ser como, bueno, que me ayude con esta traducción, o bueno, que me ayude a esto, pero al final de cuentas siempre tiene que haber alguien que dé ese input para que la inteligencia artificial trabaje, ¿no? Y no podemos depender al 100% que ellos lo hagan, ¿no? Bajándolo a algo muy terrenal, ni modo que yo le diga a mi jefe, pues es que Copilot me dijo esto, ¿no? Entonces, pues hay que hacer esto, pues claro que no. Es correcto, sí, sí, siempre tiene que haber alguien que valide, ¿no? Y que es otro reto, oye, ¿cómo sé quién es el autor de cierto contenido? ¿No? ¿Cómo sé si Sí, ese sí. contenido es real? ¿A quién hago responsable de ese contenido? Por ejemplo, son preguntas que nos debemos de hacer. Oye, tenemos que evolucionar a que todo el contenido tenga que ser firmado por el autor, de manera que yo pueda validar, oye, pues el autor es tal persona, a lo mejor sí se apoyó en IA, pero finalmente es el responsable de ese contenido, ¿no? Entonces, sí, vienen unos retos bastante interesantes en el tema de, pues, de la confianza digital, tanto del contenido como de las transacciones. Sí, 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 súper, súper interesante este tema. Pues bueno, no sé si quieras de comentar algo más, Javier, si quieras decirle algo más a la audiencia de InfoSecurity, ya para cerrar este tema, no sé, algo con lo que quieras que la gente se lleve ya de toda esta conversación tan agradable que hemos tenido. No, muchas gracias, David. Pues mira, no, yo les diría hacer conciencia que durante muchos siglos la confianza dependió de, pues, de instituciones, de documentos físicos, de la presencia personal uno a uno. Y pues en el mundo de hoy esa confianza descansa, pues se crea o no en algoritmos matemáticos. Es lo que nos da esa confianza digital. Cuando la criptografía funciona, pues la realidad es que nadie lo nota y la Ujú. usamos todos los días. Pero cuando falta, pues ahí se detienen transacciones, se vulneran comunicaciones y puede colapsar la economía digital. Entonces, hacer conciencia que esta criptografía no protege solo la información, sino que protege la confianza sobre la que opera el mundo digital hoy día, ¿no? Entonces, Sí. bueno, hacer esa conciencia que la seguridad de la información es muy relevante y tenemos que estar al día con todos los conceptos, con todas las herramientas que tengamos al alcance, pues para proteger esa información. Pues listo. Muchas gracias, Javier, por tu tiempo, por regalarnos un poco de tu conocimiento a toda la audiencia de InfoSecurity, también a la mía, ¿no? Que puede ser mucho, puede ser poca, pero al final siempre suma demasiado. Insisto, gracias por tu tiempo, por la apertura y esperamos tenerte pronto otra vez aquí en InfoSecurity. Yo encantado, David, agradezco mucho la invitación, eh, muy relevantes todas las preguntas que nos realizaste, todas tus observaciones, y pues nosotros encantados de volver a participar con ustedes, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y a toda la audiencia de InfoSecurity, muchas gracias. Mi nombre es David Rangel y nos vemos en el próximo episodio de Radio Hub aquí en InfoSecurity. Muchas gracias.